ahora vamos a estudiar la carta a Sardis, el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Leemos Apocalipsis capítulo 3 y leemos del 1 hasta el 6, toda la carta a la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces lo que miramos de primero es el autor de la carta, que es Jesucristo. Pero lo que vamos a mirar es el aspecto de la gloria del Señor Jesús que él resalta específicamente para esta iglesia. Y hay una relación coherente entre esta perfección de Jesús o esta característica de Jesús y la problemática que tiene la iglesia. Y eso es importante y de pronto en las otras cartas no se ha dicho. Y es que cuando él resalta algo de lo que él tiene y de lo que él es, está resaltando que él tiene el remedio y la solución para aquella carencia o para aquella falencia que hay en la iglesia a la cual le está escribiendo. Este Jesús dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Para entender mejor de qué se trata el asunto, vamos nuevamente a la parte donde Juan dice lo que vio, cómo vio al Señor Jesucristo, la visión que tiene del Señor Jesucristo, en Apocalipsis 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es la primera vez allí que Juan habla acerca de Jesús como el que era, el que es, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, delante del trono de Jesús. O sea, se trata de 7 espíritus hasta ahora que están delante del trono de Jesús. Pasemos al otro texto donde eso se ve, es en el 3.1. Bueno, el 3.1 es el que acabamos de leer. Vamos al 4.5, Apocalipsis 4, versículo 5. Ok. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ok, y vamos enseguida a Apocalipsis 5 y 6, que también habla de los 7 espíritus. Y dice algo todavía más interesante. Por ejemplo, en el que acabamos de leer, que es Apocalipsis 4, 5, dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, que relaciona los 7 espíritus de Dios con 7 lámparas de fuego. El fuego da calor, da vida, es energía y sobre todo alumbra. Ahora vamos a Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok, entonces miren que aquí hay un aspecto más interesante todavía de estos mismos 7 espíritus, y es que ahora lo relacionan con 7 ojos. Dice que tenía 7 cuernos, 7 ojos, y dice 7 ojos, los cuales
son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ojos tiene que ver con la visión. O sea que esto de los 7 espíritus tiene que ver con la omnipresencia de Dios, de cómo Dios puede estar en todas partes. Y estos 7 espíritus son los espíritus de Cristo. A través del espíritu es que el Señor Jesucristo hace presencia en toda la tierra. A través del espíritu fue que Él nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso nos da una luz acerca de qué son los 7 espíritus. El número 7, al igual que el número 24, si ustedes lo recuerdan en las primeras clases que vimos, en la primera clase y en la introducción estuvimos viendo que el número 24 de ancianos era un número simbólico y que no era el número literal, que el número literal se supo más adelante cuando Juan dice que estos 24 ancianos eran millares de millares. Yo oí su número y su número era millares de millares. O sea que el número 24 era un número simbólico que agrupa la totalidad de la iglesia redimida, más no es un número literal. Ahora se está utilizando el número 7 para hablar de los 7 espíritus de Dios, pero también se está utilizando el número 7 en un sentido simbólico, no en un sentido literal, porque Dios no tiene 7 espíritus, tiene solamente su espíritu, que es el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué dice 7 espíritus? Porque está tratando de decir que es lo completo, lo perfecto. El número 7 simboliza lo que es perfecto, lo que es completo. Entonces está diciendo que el Señor Jesucristo tiene esos 7 espíritus. Otra forma de interpretarlo es decir que el Señor Jesucristo tiene el Espíritu de Dios en su plenitud, que el Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo que le permite tener dominio, control y presencia en todo el universo, en toda la tierra, en todo el cielo, en todo lugar. Los 7 espíritus de Dios hablan de la plenitud del Espíritu de Dios. Pero tenemos también otra cita que nos da aún más luz, y es la cita que está en Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, 2 nos habla de 7 nombres que tiene el Espíritu Santo de Dios, Espíritu que está sobre el Señor Jesucristo. Isaías 11, 2. Y reposa sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, entonces, si nosotros leemos con detenimiento ese listado que hay ahí de los nombres del Espíritu Santo, porque esos son 7 nombres del Espíritu Santo, en Isaías 11, versículo 2, dice primero Espíritu de Jehová o Espíritu de Dios, es el primer nombre. Segundo nombre es Espíritu de sabiduría. Tercer nombre, Espíritu de inteligencia. Cuarto, Espíritu de consejo. Quinto, Espíritu de poder. Sexto, Espíritu de conocimiento. Y séptimo, Espíritu de temor de Dios. Ese es los 7 nombres del Espíritu Santo. No se refiere a 7 espíritus literales, se refiere al Espíritu Santo de Dios que está en el Señor Jesucristo, que es el Espíritu del Señor Jesucristo y que es el Espíritu que Él le otorga a las iglesias. Y vamos a ver por qué esta parte del carácter de Jesús, esta parte de su gloria, de su perfección, es tan importante para describir lo que está pasando en esta iglesia. ¿Qué está sucediendo en la iglesia de Sardis? ¿Cuál es la problemática que hay en la iglesia de Sardis? Y cómo se relaciona el hecho de que el Señor Jesucristo tiene la plenitud del Espíritu de Dios y que le otorga a la iglesia la plenitud del Espíritu de Dios. Entonces, vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con la reprensión. Y sucede aquí algo bien tremendo, y es que a partir de aquí las cosas se complican para algunas iglesias, porque esta iglesia no tiene ningún elogio. Todas las iglesias anteriores tenían algo bueno, tenían cosas supremamente buenas, cosas que el Señor elogió, que el Señor exaltó, que el Señor fortaleció y que el Señor ordenó que se guardaran estas cosas, o sea, que no se perdiera aquello que
se había recibido, que se tenía, porque entre otras cosas, todo lo que tenemos, aún nuestras virtudes, nuestros dones y nuestras capacidades, los ministerios y todo lo bueno que podamos tener como iglesia y como miembro del cuerpo de Cristo, todo eso lo hemos recibido por gracia. El asunto es que lo perdemos por descuido, pero todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Esta iglesia no tiene nada que elogiar. Es tremendo porque el Señor Jesucristo le escribe a esta iglesia y solamente hay una reprensión para ellos. Solamente hay un reproche para esta iglesia. No hay elogio, no hay nada que exaltar, no hay ninguna virtud en esta iglesia. Es sumamente triste el estado de esta iglesia y conviene que nosotros revisemos con mucha seriedad y profundidad qué es lo que está sucediendo aquí. Lo dice claramente el Señor, que no se anda con rodeos ni que suaviza las cosas. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Todos los teólogos están de acuerdo en que esta es la iglesia nominal, que lo único que tiene de iglesia es el nombre. Escuchen bien, lo único que tiene de iglesia es el nombre. Cuando apareció la iglesia de Sardis, o mejor dicho, en la iglesia de Sardis fue donde aparecieron los primeros cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? Es un cristiano que solamente es cristiano de nombre. Y encontramos que en nuestro tiempo ser cristiano está de moda. Ser cristiano es algo que todo el mundo dice, sí, yo soy cristiano, pero eso es algo netamente nominal. Nominal significa que solamente nombramos, que solamente lo decimos, pero que nuestra vida no concuerda para nada con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Que la vida, la obra, la persona y la predicación del Señor Jesucristo no ha hecho ningún efecto en nuestra vida ni en nuestra conducta. Que por el contrario, muchos de ellos ignoran totalmente las enseñanzas de Jesús. No tienen absolutamente ningún rasgo en su vida o en su conducta que le diga a las demás personas que ellos tienen alguna relación con el Señor Jesucristo. Es una iglesia que está muerta. Su nombre o iglesia de Sardis, su nombre, y creo que se refiere al concepto de iglesia como tal, su nombre es algo que es superficial, que es algo simplemente de nombre, como lo dice, pero no hay nada, no hay absolutamente nada, no hay ningún rasgo, no hay ninguna característica, no hay ninguna señal, no tiene vida. Eso es lo importante de entender aquí, que no tiene vida. Es una iglesia muerta. Ahora, la Biblia enseña que nosotros, todos los que estábamos antes sin Cristo, estábamos muertos. El concepto de muerte que se está manejando aquí, por supuesto que no es otro sino el concepto de muerte espiritual. Es una iglesia que está espiritualmente muerta, porque por supuesto que es una iglesia de gente viva, y que el Señor Jesucristo, al decirle que tiene nombre de que está viva, pero realmente está muerta, está hablando de la vida espiritual de la iglesia, de la vida espiritual de la cual carece por completamente la iglesia. No hay vida de Dios en ella. Es una iglesia espiritualmente muerta. Y para nosotros entender cómo era la iglesia de Sardis, que entre otras cosas, al inicio creo que hablé un poquito de las iglesias, pero de repente no quise basarme en los contextos históricos, pero la iglesia de Sardis, o más bien la ciudad de Sardis, era una ciudad muy próspera, muy culta, muy pujante, muy poderosa, muy desarrollada, y la mayoría de las personas que vivían en Sardis eran personas acomodadas. Es ese tipo de ciudades que tienen un nivel de vida muy alto, con unas exigencias muy altas, y que solamente personas prósperas y adineradas son las que pueden vivir ahí. Esto simplemente lo digo a manera de tener una idea de cómo eran ellos, pero en ningún momento para tratar de decir que ese estado
era el responsable de su estado espiritual. O sea, que sus condiciones sociales o que sus condiciones económicas o culturales fueran las que... No, lo que estoy diciendo es que alrededor de la iglesia de Sardis había un mundo exuberante de desarrollo, pujante, que se movía alrededor de ellos. Y que podremos entender entonces que posiblemente ese mundo tan atractivo, tan pujante, tan desarrollado, toda esa vanidad de la vida, se constituía en una tentación para ellos, que era lo que los mantenía como que alienados de su situación espiritual. No tenían una conciencia clara de en qué estado estaban. ¿Por qué? Porque lo tenían todo. Esa es una limitación. El tenerlo todo a nivel material nos puede de alguna manera anestesiar a nivel espiritual para que no nos demos cuenta de qué está sucediendo en nuestras vidas y qué está sucediendo en nuestras conciencias, o lo que es de pronto más difícil de percibir si nuestra vida es muy materialista. Es muy difícil percibir la condición espiritual. El espíritu es lo más profundo del ser humano y percibir la vida espiritual del ser humano en un ambiente tan próspero, tan bullicioso, tan desarrollado, tan cultural, es de pronto más difícil que cuando uno tiene dificultades o cuando hay escasez. O es más, estamos viviendo una situación que nos ha vuelto más sensible a todos. Estamos viviendo una situación que nos ha quebrantado, que nos ha puesto a pensar, ¿cierto? Porque estamos limitados a nuestra casa, a nuestros hogares. Algunos están limitados económicamente, otros están limitados a nivel de salud, otros están limitados emocionalmente por el dolor, por la tristeza, por problemas, por situaciones. Y todas estas limitaciones y todos estos quebrantos realmente nos vuelven más sensibles y nos facilitan el acercamiento a Dios. Es triste decirlo, pero eso muestra que la condición del ser humano es así. Hablemos de algo que de pronto ya sabemos. Es necesario que en esta carta volvamos a la doctrina básica fundamental. ¿Qué es la muerte espiritual y quién está muerto en términos espirituales? Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, y leemos primeramente versículos 1 y 3 y nos quedamos allí en el capítulo 2 de Efesios. Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 3. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, bueno, entonces este texto es el texto clave para nosotros entender qué es muerte espiritual o a qué se refiere el Señor cuando dice parece o crees o tienes nombre de que vives pero estás muerta. Este es el concepto de muerte espiritual. Comienza el versículo 1, perdón, del capítulo 2 diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el concepto bíblico de muerte espiritual. Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo es una persona muerta en sus delitos y pecados? Pues es una persona que físicamente está viva, pero espiritualmente está muerta a los ojos de Dios. ¿Cómo opera esa persona? ¿Cómo hacemos para saber quién está vivo espiritualmente y quién está muerto espiritualmente? Y la clave es los pensamientos y los deseos. Vamos al texto bíblico y lo comprobamos en el texto bíblico. Dice, entre los cuales, o sea, nosotros estábamos muertos cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos espiritualmente, pero hay un grupo de gente que continúa estando muerta espiritualmente y son las personas que están sin Cristo, personas que de pronto ya dejamos en el momento en que Dios nos llamó a sus caminos. Ya dejamos esas personas, pero de pronto esas personas no han conocido a Cristo y siguen viviendo una vida de muerte espiritual. ¿En qué consiste esa vida? Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Estas personas
que están muertas espiritualmente están gobernadas por tres fuerzas. La primera fuerza que las gobierna es la corriente de este mundo. La corriente de este mundo son todas las ideologías y son todas las inclinaciones hacia las cuales va el mundo. Como ya estamos en los últimos tiempos, el apóstol Pablo escribió esto hace muchos siglos, pero en este momento nosotros podemos identificar la corriente del mundo y podemos empezar a ver que en el mundo hay una corriente hacia la descomposición moral. En el mundo hay una corriente hacia unas ideologías que se pueden enumerar como ideologías de género, ideología pro aborto, ideología de inclusión, ideología de feminismo, ideología del comunismo, la ideología de la libertad, de la conciencia, en fin, hay una cantidad de ideologías que tienen como objetivo, que tienen como la característica de que van hacia una descomposición de la sociedad, a un desbarajuste de la moral, a desligarse de todas las talanqueras morales que nos impedían corrompernos como sociedad. Y la corriente de este mundo es la corriente que gobierna la moda, ¿cierto? El cómo nos vestimos, cada vez cómo se va transformando la sociedad. Es una inclinación que hay y no exactamente hacia lo bueno ni hacia las cosas de Dios, sino al libertinaje, a la corrupción, a la dureza del corazón, a la falsedad, a la hipocresía. Bueno, en fin, dejémoslo ahí porque ese no es el tema, pero la primera fuerza que gobierna a las personas que están muertas espiritualmente es la corriente de este mundo. Esa corriente de este mundo está gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia es otro nombre para las personas que están muertas en sus delitos y pecados porque no tienen al Señor Jesucristo. Entonces, esa potestad del mundo gobierna en los hijos de desobediencia, ejerce su influencia, dice, opera allí en los hijos de desobediencia, entre los cuales nuevamente él se vuelve hacia nosotros los creyentes y dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en esas condiciones. Ahora viene otra fuerza, dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Llámese carne al cuerpo, lo que yo deseo, las cosas que deseo comprar, las cosas que deseo probar, las cosas que deseo experimentar, el poder, la vanidad, las riquezas, el materialismo, la experiencia placentera de cualquier cosa que el mundo me ofrezca y que yo quiera probar. Es decir, los deseos de mi carne, lo que yo deseo para satisfacer mis instintos, para satisfacer mis necesidades, para satisfacer lo que mi yo reclama. Ese es otra fuerza. El deseo es una de las fuerzas más grandes que gobierna al ser humano. Lo que yo deseo en mi corazón determina en gran manera lo que yo realmente soy. Y tengo que hacer un análisis muy claro, muy honesto, muy serio acerca de qué es lo que realmente yo deseo para conocerme un poquito más. Entonces, está también los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí les puse un corazón que simboliza la sede de los afectos, la sede de las emociones, lo que yo quiero, lo que yo amo, lo que yo deseo, lo que yo disfruto. Está también los pensamientos, y esto es parte esencial de la personalidad y del ser humano. Pero estos pensamientos que hay aquí, dice que son pensamientos con los cuales somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Son pensamientos que son contrarios a Dios. Se lo pongo en términos más concretos. Al ser humano normal, el ser humano que está muerto en sus delitos y pecados, no le gusta leer la Biblia,
ni le gusta orar. El ser humano que está muerto en sus delitos y pecados siente un deseo profundo por las cosas de este mundo, por una película, por una buena comida, por comprar buena ropa, por adquirir un buen carro, puede desear unas buenas vacaciones, puede desear una mujer, puede desear a un hombre, puede desear éxito, puede desear fama, puede desear gloria, puede desear compasión, placeres pecaminosos o no pecaminosos. O sea, desea todas las cosas de este mundo, pero no desea las cosas de Dios. Y esa es la evidencia de que una persona está muerta espiritualmente. No desea a Dios, no desea orar, no desea leer la Biblia, no desea ir a la iglesia y no desea la compañía de nadie que pertenezca a la iglesia, no desea la compañía de nadie que le hable de Dios o que le represente de alguna manera las cosas de Dios. Aborrece esas cosas. Inviten a una persona a comer pizza o a tomar café, inmediatamente la respuesta es un sí. Invitemos a una persona a la iglesia, comienzan los problemas, comienzan las trabas y aún a su alrededor, su entorno, todo se levanta contra la posibilidad de que esa persona se acerque un poquito a un lugar donde la palabra de Dios y el Espíritu de Dios pueda operar en su vida. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta en sus delitos y pecados. Y en esa esfera donde el espíritu de la persona está muerto, en esa esfera, el príncipe de la potestad del aire, como lo ha descrito la Biblia, que es Satanás, tiene derecho y tiene potestad de operar tanto en su mente como en su corazón. Pero nadie sabe cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no conocemos el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos muertos. Pero ese mundo espiritual opera como lo hemos leído ahora mismo. Dice que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera de una manera silenciosa en los hijos de desobediencia, opera en las personas que no tienen a Cristo sin que esas personas se den cuenta. ¿Qué piensan esas personas? Cuando esas personas tienen sus pensamientos como algo que es muy suyo, y aunque son pensamientos contrarios a Dios, ellos dicen, yo pienso que esto es correcto, como cuando le preguntamos a alguien, ¿tú qué opinas del aborto? Y la persona se queda pensando y dice, bueno, yo pienso que eso es relativo, porque depende de cómo haya sucedido el embarazo. Uno tiene que, entonces la persona comienza a buscar en su manera de ver la vida y en su manera de percibir la vida, comienza a buscar una posición que nada tiene que ver con los principios establecidos por Dios en su palabra, sino que tiene que ver con lo que ella considera que es lo correcto. Eso se llama la voluntad de los pensamientos. En otras palabras, hago lo que a mí me parece que es correcto y determino lo que es correcto y lo que para mí no es correcto. Y así tenemos una manera de pensar los seres humanos que es enemistad contra Dios. Los seres humanos que no han sido redimidos, todos sus pensamientos son de enemistad contra Dios. Ellos piensan cosas que son contrarias a la mente de Dios, porque la mente de Dios está condensada en su palabra. Dios piensa y Dios habla, y Dios nos ha revelado en su palabra cómo funciona su mente y cómo funcionan sus pensamientos, pero el ser humano cree que porque él piense que algo es correcto, ya es correcto, que porque él piense que algo no existe, entonces no existe, que porque él piense que algo es bueno, entonces es bueno para él. Y volvemos nuevamente al asunto de los valores relativos en contra de los valores absolutos que emanan de la palabra de Dios, donde Dios dice no matarás, y significa que matar es malo, bajo cualquier circunstancia matar es malo. Que hayan unos atenuantes que porque lo mató sin querer, esos son atenuantes, pero de todos modos matar es malo. Matar es un delito y como delito tiene que ser procesado. Entonces, esos valores absolutos
no caben en la mente de una persona que piensa por sí misma, es decir, que ella misma determina qué es correcto o qué es incorrecto. Y así son las mentes de las personas que están muertas espiritualmente. Ahora, ¿cómo es el corazón? El corazón está regido por sus deseos. Las personas desean lo que a ellas les hace sentirse bien. Y todo está gobernado por el yo. Su pensamiento y su corazón, o sea, su pensamiento y sus emociones están gobernados por el yo. El yo ocupa el lugar central en su vida. Piensa siempre en función de qué beneficio traen las cosas para sí mismo. Y siente siempre en función de qué manera puedo suministrarle placer a mi corazón. La persona natural vive así y no conoce a Dios, no puede entender a Dios y tampoco puede desearlo y mucho menos puede amarlo. Este es un asunto de la situación de todas las personas. Todos los seres humanos están en esta situación, salvo que el Señor Jesucristo los haya redimido de esta situación. Y ahí sí vamos a continuar leyendo del versículo 4. Vamos a leer ahora el versículo 4 al versículo 6, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, entonces mire lo que dice, hay un pero, hay un pero. La condición normal de la humanidad es muerte espiritual, separados de Dios, enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay un pero, que es el pero de Dios, que es el pero de la salvación, que es el pero del plan glorioso de Dios, gestado en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, desde la época de la eternidad. Dios determinó que Él iba a salvar a un pueblo de entre toda la humanidad que pecaría y que llegaría a estar muerta en sus delitos y pecados. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, no hay nada de mérito en ninguna de las personas que han sido vivificadas por Dios. No hay nada de mérito. Entre nosotros y los que están muertos en sus delitos y pecados no hay mérito alguno. Ojo, no hay mérito alguno. No hay ninguna diferencia entre mi persona, entre cada uno de los que hayan nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, entre los que sean iglesia, los que tengan la vida de Dios y los que no la tienen. No existe un mérito humano que determine la diferencia entre estar vivo y estar muerto. No hay mérito humano. Dice, pero Dios, que es rico en su misericordia. Y la causa y la razón por la cual yo no estoy muerta en mis delitos y pecados reside en la riqueza de la misericordia de Dios. Si tú que me estás escuchando eres una persona que tienes vida espiritual, que tienes hambre de Dios, que te gozas en la palabra de Dios, que sabes doblar tus rodillas, que sabes invocar a Dios, que sabes abrir tu boca, que sabes levantar tus manos, que sabes adorarlo, que sabes exaltarlo y que sabes proclamarlo a las personas que te rodean, esa vida la has recibido, no porque tú seas mejor que aquellos que no la tienen, sino porque la riqueza de la misericordia de Dios te alcanzó. Y eso tiene que estar claro para todos nosotros. Por la misericordia de Dios, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó. Se origina todo en Dios y no hay nada en nosotros. Aún, versículo 5, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, o sea, no habíamos hecho nada bueno, no habíamos buscado a Dios. Fue Dios el que nos buscó a nosotros. Fue el Espíritu Santo el que vino a nuestras vidas, pero nosotros estábamos muertos. Todos los que estamos aquí hoy escuchando esta clase, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y posiblemente algunos de las que la escuchan todavía estén muertos o se hayan dejado morir.
según lo que se enseña en esta carta. Y dice, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso coloca entre paréntesis, por gracia somos salvos, por la gracia de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué nos resucitó? Nos resucitó espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Y de esa manera resucitó en nosotros la vida espiritual, la vida de Dios. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que nos colocó en una comunión con el Señor Jesucristo. Recibir la vida de Dios es recibir el nuevo nacimiento, recibir el nuevo nacimiento. Esta es la vida de Dios. El capítulo 1 de Juan es el texto que introduce este asunto de la necesidad de nacer de nuevo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, entonces ahí habla de engendrar, nuevamente, engendrar. Y eso significa que por el Espíritu Santo de Dios nosotros nacemos de nuevo, es lo que la Biblia dice. El nuevo nacimiento es un asunto supremamente sobrenatural y podemos entender que se da, pero no podemos entender cómo se da. Nosotros podemos saber que estamos vivos y que Dios nos ha resucitado con Cristo y que Dios nos ha engendrado de nuevo, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero no porque la Biblia lo diga solamente, sino porque empezamos a darnos cuenta que al interior de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón están surgiendo cambios. Y esos cambios, cuando la persona de verdad ha nacido de nuevo, escuche bien, esos cambios se empiezan a generar aquí, en el corazón del ser humano. Y aquí es donde el cristianismo verdadero y genuino se aparta totalmente de todas las religiones, de todos los credos, de todas las prácticas religiosas. Porque en el cristianismo genuino, en el cristianismo verdadero, no hay un esquema de cosas que debes empezar a hacer. No es como el budismo o el hinduismo, o no quiero ofender a nadie, no quiero citar más religiones, pero todas las religiones constan de cosas que tú tienes que hacer. Entonces, te hacen un lavado cerebral y te dicen, esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, esto lo debes dejar de hacer. Hay un código moral de lo que es bueno en todas las religiones. Todas las religiones son el hombre asumiendo unos parámetros morales, asumiendo unos compromisos con la sociedad para comportarse de una manera diferente, o unos compromisos supuestamente con Dios, como si nosotros pudiéramos hacer compromiso con Dios. Nosotros no podemos hacer ese tipo de compromisos. Pero, repito, el nuevo nacimiento es la verdad que separa el cristianismo de todas las religiones del mundo. El nuevo nacimiento es que Dios viene a mi vida y mi vida comienza a cambiar. ¿Cómo lo podemos expresar en términos prácticos? Esta persona que tiene un corazón que estaba completamente inclinado a las cosas del mundo, completamente inclinado a satisfacer su ego, completamente inclinado a la lujuria, a la laxivia, a la vanidad, a la glotonería, a la necedad, al materialismo, al dinero, al éxito, al placer, a los amigos, a los viajes, a los hobbies, a todo, y eso ocupaba el centro del corazón de la persona. De un momento a otro, este corazón comienza a desear las cosas de Dios. De un momento a otro, un corazón comienza a amar la palabra de Dios. De un momento a otro, este corazón empieza a sentir que necesita arrodillarse y pedirle perdón a Dios. En un momento dado, este corazón
comienza a desear a Dios. Eso es cristianismo, eso es nacer de nuevo. Si eso no sucede en nuestros corazones, somos religiosos. No importa en qué iglesia estemos, no importa qué credo tengamos, no importa la religión que profesemos, si en mi corazón no hay un cambio sustancial, si yo no siento que el mismo Dios me atrae hacia sí, si yo no siento que comienzo de manera inexplicable a aborrecer algunas cosas del mundo que antes amaba y disfrutaba, si yo no siento eso, no ha pasado nada, no he nacido de nuevo, y al igual que la iglesia de Sardis, estoy muerta en mis delitos y pecados y soy cristiana o cristiano, pero solamente de nombre, un cristiano nominal. El nuevo nacimiento es cuando Dios te engendra de nuevo, es cuando Dios te hace hijo suyo, pero no por un decreto solamente, no por el sacrificio de la cruz y del Calvario solamente, sino por el derramamiento de su espíritu dentro de ti para transformarte desde adentro hacia afuera. La transformación tiene que ser siempre de adentro hacia afuera. Dios apunta al corazón, Dios no apunta a la conducta. ¿Por qué? Porque la causante y el origen de la conducta del ser humano es el corazón, lo que amamos. Hermanos, inclusive nuestra mente puede ser transformada y podemos aprendernos toda la teología, toda la doctrina, pero podemos no vivir conforme a eso. Podemos no vivir conforme a lo que creemos y a lo que pensamos que es correcto. Y puede nuestra vida estar totalmente divorciada. Repito, podemos dar, y conozco muchas personas y las veo y las analizo y siento tanta lástima, tanta tristeza y tanta dolor de personas que pueden recitar los atributos de Dios, decir, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios es justo, Dios es amor, Dios es esto, pero cuando estamos reunidos para alabar a Dios, no parece que esa persona creyera que Dios es omnipotente y todopoderoso y glorioso y majestuoso y temible y no parece, porque la persona ni siquiera puede levantar sus manos, la persona ni siquiera puede abrir su boca. Y usted me dirá, bueno, es que eso es un asunto como de temperamento, sí, porque hay personas que es flemática, hay personas, no todo el mundo es sanguíneo, no todo el mundo es colérico, no todo el mundo es melancólico, cada quien no tiene que ver. Si tú realmente crees que Dios es tan glorioso y tan majestuoso como lo enseñan los tratados de teología y como lo enseña la Biblia, es incoherente que no le dejes a Él la gloria que se merece. Es incoherente que no vivas una vida conforme a esa grandeza y esa gloria. Y sucede que has aprendido cosas, pensamientos, en tu mente has recibido, pero tu corazón anhela que se acabe rápido la clase, tu corazón anhela que se acabe rápido la oración, tu corazón anhela salir a ver la película que realmente te gusta, tu corazón anhela ir al lugar donde realmente quieres ir. Tú estás en la iglesia, pero estás anhelando que se acabe. Tú estás escuchando la clase, pero estás anhelando que termine. No sientes amor por las cosas de Dios, aún aborreces a la gente de Dios. Entonces no tienes vida espiritual, porque tu corazón realmente no ha sido regenerado. O de pronto lo fue, pero se está apagando. De pronto lo fue, pero ya está palideciendo. Entonces, el asunto está en el corazón, en lo que anhela tu corazón, en lo que desea tu corazón. Vamos a Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3. En este pasaje, el Señor explica mejor lo que estamos enseñando, lo del nuevo nacimiento. Juan 3, del 1 al 3. Ok. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, ¿por qué este ejemplo
es tan claro acerca del nuevo nacimiento? ¿Por qué Jesús escoge a las personas perfectas para ilustrar una verdad de tal manera que quede clara? Nicodemo es un maestro de la ley. Nicodemo es un hombre que no solamente conoce las escrituras, sino que es un anciano que ha dedicado toda su vida a enseñarle al pueblo de Israel las escrituras. ¿Qué significa eso? Que Nicodemo conoce al dedillo todos los atributos de Dios, todas las doctrinas de Dios contenidas en el Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios. La mente de Nicodemo es una mente que está completamente imbuida de la palabra de Dios, de todo lo que Dios reveló a través de Moisés, de la ley y de los profetas, que se conoce como la Torá o el Antiguo Testamento. Este es un rabino, este es un maestro, este es un hombre que tiene el conocimiento completo de todo lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y es precisamente a él que está lleno de ese conocimiento. Es a él a quien Jesús le dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que algo grande le está diciendo Jesús a Nicodemo, porque lo que le está diciendo es que todo ese adoctrinamiento que él tiene en la cabeza no sirve de nada si su corazón y sus afectos no están en Dios. Lo que Dios pide de nosotros es el corazón. El conocimiento es algo más fácil de conseguir, pero cambiar el corazón de una persona solamente Dios lo puede hacer, y eso se llama nuevo nacimiento. Es el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Recuerdan el pacto que Dios hizo, o que Dios más bien anunció? Que Dios anunció un pacto en Jeremías 31 diciendo que vendrían días en que Él haría un pacto diferente al pacto de la ley. Y dice que ese pacto se caracterizaría porque Él escribiría su ley en el corazón, en los corazones. Escribiré mi ley en los corazones. ¿Qué significaría eso? De escribir la ley en los corazones. Que ya los mandamientos de Dios no serían para nosotros una tabla que memorizamos, sino una ley que amamos, y que como la amamos, la guardamos, la atesoramos, la enseñamos y aún nos deleitamos en ella. Ese proceso se llama regeneración o nuevo nacimiento. Ahora vamos a ver cómo se da. De pronto decir cómo se da el nuevo nacimiento es algo un poco abusivo de mi parte, porque realmente no se sabe cómo se da. Es decir, un niño, ¿cómo le dijo Jesús a Nicodemo? Le dijo, el viento sopla de donde quiere y tú pues oyes su sonido, pero tú realmente no sabes para dónde va el viento ni de dónde viene el viento. Tú sientes el viento, pero no puedes agarrarlo, no puedes detenerlo, no puedes gobernarlo, no puedes decir aquí se origina el viento, aquí termina el viento, no. Entonces él dice que así es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo cuya iniciativa está en el corazón de Dios. El nuevo nacimiento no tiene nada que ver con cambios en nuestra conducta. La consecuencia del nuevo nacimiento son cambios en la conducta, pero esa es la consecuencia. El nuevo nacimiento es un cambio que se da al interior del ser humano, en el corazón, en la sede de sus afectos, de sus emociones, de sus sentimientos. Y cuando se da ese cambio, pues toda la persona cambia, toda su conducta cambia y aún su entorno cambia, pero nadie puede cambiar el corazón de una persona. Por eso se habla de que el nuevo nacimiento es el milagro más grande. El milagro más grande, cambiar el corazón de una persona, o sea, cambiar que una persona que antes era mentirosa, tramposa, lujuriosa, envidiosa, avara, malediciente, perversa, se convierta en una persona mansa, humilde, alegre, pura, limpia, generosa. O sea, ese cambio del polo norte al polo sur, del sol a la luna, como lo quieran llamar, ese cambio tan drástico que se opera en el corazón de un ser humano, solamente es posible por el poder de Dios, solamente es posible por la persona de Dios, solamente Dios puede hacer ese cambio. Nosotros
Simplemente nos llenamos de conocimiento, pero el conocimiento por sí solo nada puede hacer. Vamos a mirar algo que dice Primera de Pedro, de cuál es el medio a través del cual una persona nace de nuevo. ¿Cuál es el medio? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok. Fíjense que dice que somos renacidos de una simiente. Esa simiente es la palabra de Dios. En otras palabras, la simiente de Dios, que es la vida de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, muchas personas que están muertas en sus delitos y pecados han escuchado la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no ha hallado cabida en sus corazones. Han oído la palabra de Dios, pero no la han atesorado. Son como aquella parábola del sembrador: la semilla cayó junto al camino y la persona hoy está en la piedra angular, mañana está en otra piedra, hoy está estudiando las cartas de Jesús, mañana se dedica a estudiar algo por ahí de humanismo o algo por ahí de la historia de Mahoma o de Buda, o de pronto se va a hacer un seminario de superación y cosas así que están de moda. Y no continúa, simplemente la palabra queda ahí. Está las personas que son como espinas, la palabra cae en ellas, pero los sufrimientos, las preocupaciones, las angustias ahogan la palabra. Está la palabra cuando cae, o la semilla cuando cae en piedra, ¿cierto? Al principio florece la persona emocionada, dice: ay, sí, qué chévere, qué lindo, qué bonito, esto era lo que estaba buscando, el Señor me está llamando, uy, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y yo sí he visto personas así, con una emoción, con un frenesí, y de pronto pasa el tiempo y la semilla cayó sobre la piedra. Cualquier prueba, cualquier situación, el sol la quemó mucho y entonces ya dejó de creer. Entonces, no es que la palabra mágicamente produzca la vida de Dios. La palabra es la simiente de Dios. La palabra es viva y eficaz. Es cortante como espada de doble filo. Ella produce vida, pero solamente cuando cae en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? El corazón de aquellos que escuchan la palabra, la atesoran, la ponen por obra y permiten que la palabra les dé vida y los transforme. También tenemos otra cita en Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok, ahí habla nuevamente que el nuevo nacimiento no tiene que ver con que me estoy portando bien. El nuevo nacimiento tiene que ver con un proceso sobrenatural de regeneración, donde interviene la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Eso es algo que hace Dios en nosotros y que nosotros no controlamos y no dirigimos. Ahora, esa vida espiritual, porque Dios llama a la iglesia de Sardis, la llama iglesia, y le dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y le dice que tenga cuidado porque hay cosas en ella que están por morir. Aquí vamos a un punto un poquito complicado, un poquito difícil, porque ¿cómo así que esa vida puede morir? La iglesia de Sardis fue iglesia, no es iglesia, o se secó y dejó de ser iglesia, o sea, ¿cómo llegó a estar así? Entonces, dentro de la carta hay muchos indicios que nos dicen que alguna vez ellos tuvieron vida y que alguna vez fueron iglesia. Y la Biblia nos habla de que este nuevo nacimiento nos permite ingresar al reino de los cielos, que este nuevo nacimiento es obra de Dios, es obra de su Espíritu, es obra de su palabra. No tenemos ninguna participación
en eso, no tenemos ningún mérito, pero esta nueva vida, que es la vida de Dios en nosotros, tenemos la responsabilidad de cuidarla. Hay una parte esencial de la doctrina cristiana que no puede ser dejada a un lado, y es la parte de la responsabilidad humana. El ser humano es responsable delante de Dios, y el creyente sigue siendo responsable delante de Dios, y el creyente que ha nacido de nuevo es aún más responsable delante de Dios. Esta vida tiene que cuidarse. Si tú has recibido esa vida a través del nuevo nacimiento, entonces tú vas a experimentar unos apetitos, unos anhelos y unos deseos que antes no tenías. Y eso es lo que tienes que cuidar. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Perdón. Ok, dice que debemos desear como un niño recién nacido. La ilustración es la de un bebé que acaba de nacer y que lo primero que el bebé muestra es el instinto de succión. No sé cuántos han visto un bebé recién nacido. Ellos voltean su carita y ponen su boca en posición de chupar, de succionar, porque es un instinto con el que nacen. Y ese instinto es lo que determina que ese bebé está sano y que está vivo. Esa vida reclama alimento. La vida siempre reclama alimento. Donde hay vida hay sed. Escuchen bien, donde hay vida hay sed. Cuando se acaba el instinto del hambre y la sed es porque nos estamos muriendo. De hecho, conocemos un dicho que dice: enfermo que come no es enfermo. Cuando usted pierde por completo el apetito, y estoy hablando del apetito físico, y pierde por completo el instinto de sed, usted se está muriendo, literalmente está completamente enfermo, y si no come a la fuerza va a terminar muriéndose más rápido de lo que es. Entonces, lo que dice la Escritura es que si Dios te da esa vida, tú tienes que cuidar esa vida. Y esa vida se cuida desechando las cosas que la dañan, desechando aquello que la contamina. El versículo 1 dice: desechemos la malicia, desechemos el engaño, desechemos la hipocresía, desechemos la envidia y desechemos todas las detracciones. Si somos honestos, estas son las características de la vida normal en la calle. Malicia. Ay, ¿será que me llamó? ¿Será que no me llamó? ¿Será que lo que quiere es que le haga el chance? ¿Será que lo que quiere es esto? A lo mejor malicia. Siempre estamos pensando mal acerca de las intenciones de las cosas. Siempre tenemos esa malicia. Dice: desecha la malicia. Eso no te sirve para sustentar la vida espiritual que Dios te ha dado. Si dice engaño o hipocresía, la hipocresía, cumplió mi mejor amiga, se me olvidó, pero entonces comienzo a inventar cosas. ¿Por qué? Porque necesito mantener mi buena imagen frente a ella. No soy capaz de decirle: perdóname, se me olvidó tu cumpleaños. Y mantenemos una cantidad de excusas hipócritas, de que ahí te mando un regalito, ahí te mando esto. Y la vida sin Cristo y las relaciones sin Cristo, las amistades sin Cristo, están reguladas por la hipocresía. Si nosotros somos honestos, y yo sé que todos ustedes tienen amigos y todos ustedes se desempeñan en el mundo, ¿cierto? Hay que comprarle un regalito al otro, hay que hacerle esto, hay que decirle que no fue así, hay que llamarlo e inventarle una excusa. O sea, tenemos que mantener nuestras relaciones hipócritamente. Eso es parte del mundo de la gente que está muerta espiritualmente. Dice: desecha la hipocresía, desecha la envidia, el que me da rabia que de pronto el carro de mi amiga es mejor que el mío, me da rabia
que los zapatos de mi amiga son más finos que los míos. Me da rabia cuando ella tiene algo que yo deseo y no lo puedo tener. Todo eso es envidia, ya hace parte de la naturaleza humana caída. Envidia y todas las detracciones. Dice, hay que desechar eso, hay que desechar eso. Miren, cuando una madre está velando por la salud de su hijo, ella vela para que todo lo que ingiera y consuma sea bueno para su salud. Y llega un momento en que si el niño no está bien alimentado, nos preocupamos. Y si de pronto come y no engorda, inmediatamente le hacemos exámenes para ver si tienen parásitos. Y si tiene parásitos, inmediatamente le damos un desparasitante. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo acá, y perdonen que el ejemplo sea así, pero pues son los ejemplos más ilustrativos que se me ocurren a mí. Lo que la Biblia nos está diciendo acá en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 1, que desechemos la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia. Esos son los parásitos que no permiten que nuestra vida espiritual salga, emerja, que no permiten que podamos absorber los nutrientes de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con las personas que escuchan la palabra de Dios todos los días, o todos los domingos, o todos los jueves, o todos los 3, 4, 5 veces al día, pero sus vidas no cambian y siguen en un estado de muerte espiritual? ¿Qué sucede? Que no pueden absorber la palabra de Dios porque tienen parásitos, su espíritu tienen parásitos, y esos parásitos son malicia, hipocresía, mentiras, engaños, envidia, enemistades, contiendas. Todas esas cosas las tenemos que desechar para que la palabra de Dios pueda entrar a nuestros corazones y pueda absorber nuestro espíritu, toda la vida de Dios que está contenida en su palabra. Y dice, desechando, y quiero que volvamos a leer porque es un texto que yo lo veo así. El ser humano, cuando no engorda espiritualmente, cuando no crece espiritualmente, es porque tiene parásitos, es porque no ha desechado la maldad en su corazón, porque vive con hipocresía, porque miente para quedar bien. No le importa que es templo del Espíritu Santo, llama a la otra persona y le inventa una excusa para quedar bien. ¿Qué importa? Hermano, ¿qué importa que quedes bien conmigo si estás quedando mal con Dios? ¿Qué importa si me dices una mentira de algo que no es para que yo te crea, a costa de que el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de verdad, se contriste dentro de ti, se entristezca y te seques espiritualmente? Tu vida espiritual es valiosa. No mientas, no engañes, no seas hipócrita, no envidies a nadie, porque eso daña tu vida espiritual. Y dice, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Esto es interesante, y es que los salvos crecen. Y la gente que es salva crece, hermano. Esto es un principio. La gente que es salva crece. No existe algo como que, sí, yo fui salvo porque yo nací de nuevo en el año 92, en el año 86, yo nací de nuevo. Si no has crecido, no eres salvo, porque la vida conlleva el crecimiento. El bebé en la cuna succionando la leche materna tiene que crecer. El bebé en la cuna, cuando llora por hambre, está llorando porque sus órganos están reclamando el alimento, porque sus órganos están en un continuo crecimiento, en una continua regeneración celular para crecer. Entonces, la persona que salva está creciendo. Y aunque no te creas, no te puedes creer que eres perfecto ni que estás bien, tú tienes que objetivamente mirar a tu pasado y darte cuenta que hoy eres mejor que ayer. Si eso no está sucediendo en tu vida, entonces no estás creciendo. Y si no estás creciendo, el alimento que estás recibiendo o no es bueno o no lo estás asimilando porque tienes parásitos en tu espíritu. Y dice el versículo 3, un condicionamiento. Es decir, si es que tú has gustado la benignidad del Señor, es otra frase para decir si es que en verdad has nacido de nuevo, si es que en verdad la gracia y la misericordia de Dios se ha derramado sobre tu vida y Dios te ha dado tu Santo Espíritu. Si de verdad eso ha pasado, entonces en tu corazón hay hambre de su palabra. Y en tu corazón
hay sed de la palabra y adentro de tu ser hay un proceso de crecimiento. Si no tienes sed de la palabra de Dios, si no tienes hambre de las cosas de Dios, si no estás cambiando, si no estás siendo transformado, bueno, y la transformación es grande porque es que a tu alrededor la gente te empieza ya a decir, a los que les gusta, o sea, si te reúnes con el pueblo de Dios se va a alegrar con todos tus cambios, se va a gozar con tu crecimiento. Pero si tú comienzas a interactuar con los que no han tenido una experiencia como la que tú has tenido, ellos son los primeros en darse cuenta y te van a decir, ya te lavaron el cerebro, ya no eres la misma persona, ya contigo no se puede hablar, ya te perdimos. Tiene que suceder eso, por favor. Ellos son los primeros que anuncian el nuevo nacimiento. El mundo es el que anuncia el nuevo nacimiento. El mundo percibe con claridad cuando un creyente ha nacido de nuevo. El mundo lo percibe, solo que el mundo no lo celebra. ¿Por qué el mundo no celebra el nuevo nacimiento? Porque el nuevo nacimiento de un verdadero creyente para el mundo es su muerte. Hemos muerto para el mundo, hemos muerto para el pecado, hemos muerto para la ley, hemos muerto para aquella vida. Entonces, para el mundo no es un nuevo nacimiento, sino un velorio. Entonces ellos dicen, ya te perdimos. Ellos dicen, estás mal. Ellos dicen, te lavaron el cerebro. Y comienza, aquellos que fueron tus amigos se convierten ahora en tus enemigos y tus más mordaces críticos. Y tienes que vivir la experiencia. Y esa es una experiencia gozosa, porque es el mundo el que te señala y es el mundo el que da testimonio de que en verdad Dios ha entrado en tu vida y en tu corazón para transformarte. Bueno, continuamos con la idea que estamos desarrollando, es que esa vida tiene que ser cuidada. Vamos a Romanos 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, dice el versículo 2 que ahora hay una ley nueva dentro de nuestros corazones, una ley que nos liberta de la esclavitud en la que estábamos antes, donde siempre deseábamos hacer lo malo y solamente nos deleitábamos en hacer lo malo. Entonces dice, ahora hay una ley, que es la ley del Espíritu, y a esa ley es la que yo tengo que obedecer, porque esa ley me liberta de las inclinaciones de mi carne, de las inclinaciones de mi corazón, y mi corazón va a tratar de llevarme nuevamente al pecado. En mi corazón va a haber también una voz, digamos, del pasado, de aquel hombre muerto en sus delitos y pecados, una voz que dice, pero antes te gustaba esto, pero vayamos allá. ¿Cómo vas a dejar a tus amigos? ¿Cómo vas a dejar estas cosas? ¿Por qué lo vas a coger tan drástico? ¿Por qué vas a ser tan fanático? ¿Por qué vas a ser tan radical? Y el creyente que ha nacido de nuevo es un hombre o una mujer que entra en un conflicto interno de voces y siempre vamos a saber cuál es la voz de Dios y siempre vamos a saber cuál es la voz de la carne y del mundo y de las tinieblas, porque siempre vamos a estar continuamente escuchando esas voces. Entonces Dios dice, los que andan según el Espíritu Santo de Dios no tienen condenación, porque la ley del Espíritu Santo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Vamos ahora al versículo 5 al 9, ahí mismo en Romanos 8, para que veamos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para cuidar la vida de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es nuestra responsabilidad. Esto no lo va a hacer Dios, no lo va a hacer Dios, lo tenemos que hacer nosotros. Y esa es la diferencia que hay entre los cristianos carnales, mundanos, y los cristianos que se descuidan y terminan muertos, como la iglesia de Sardis. Romanos 8, del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no sois según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, bueno, este es un texto bien amplio, bien profundo acerca de lo que estamos diciendo. Yo tengo el Espíritu de Dios, yo he nacido de nuevo, yo soy una nueva criatura, yo he sido regenerado y tengo vida espiritual, pero tengo que cuidarla. ¿Y cómo la cuido? Ya es mi responsabilidad, mi responsabilidad. Tengo que mirar en qué ando pensando yo, porque dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si nos ocupamos de las cosas de la carne, y esperen un momentico, hay cosas de la carne de las que nos tenemos que ocupar. Tenemos que ocuparnos de bañarnos, tenemos que ocuparnos de vestirnos, tenemos que ocuparnos de nuestra alimentación y tenemos que ocuparnos de nuestro estudio o de nuestro trabajo o de nuestros hijos o de nuestros esposos o de nuestras hijas o de las personas que están a cargo de nosotros. Nosotros tenemos que ocuparnos en muchas cosas, ¿cierto? Pero aquí no se refiere a las responsabilidades que nosotros tenemos como seres humanos. Aquí se refiere a aquello que a mi mente le gusta pensar, aquello en lo cual mi mente se deleita, se sacia, vez tras vez, pensando lo mismo y haciendo lo mismo. Entonces, esa ocupación voluntaria, esa ocupación del corazón, esa ocupación que envuelve tus pasiones es lo que determina si mueres o vives espiritualmente para Dios. La vida espiritual tiene que ser alimentada con la palabra de Dios, tiene que ser alimentada en la presencia de Dios. Yo tengo que tener una vida de oración, no tengo que tener un horario para orar. Eso es lo mínimo que podemos hacer, tener un horario para orar. Y mucha gente tiene horario para orar, pero no tiene vida de oración. La vida de oración es comunión con Dios permanente, completa. Tengo que tener vida de oración, tengo que tener un estudio ordenado, sistemático y disciplinado de la palabra de Dios para poder crecer. Todo creyente tiene que comenzar un estudio ordenado de la palabra de Dios. Yo estoy agradecida con Dios porque cuando yo me convertí, el Señor dijo a mi corazón, y yo creo que el Señor no hace acepción de personas. El Señor quiere que todos crezcamos a la estatura de un varón perfecto como lo fue su Hijo Jesucristo. Y Él nos otorga los medios y nos dice lo que tenemos que hacer. Pero desde que yo conocí al Señor, una inquietud muy fuerte en mi corazón, una voz interna en mi corazón, en mi espíritu me decía, estudia mi palabra, estudia mi palabra, estudia mi palabra. Y junto con esa voz que yo sentía del Espíritu Santo inclinándome hacia el estudio de la palabra, existía no solamente la voz, sino un deseo interno de verdad estudiarla, o sea, el hambre, la sed de Dios, la sed de su palabra, y todo eso nos atrae a Dios. Y tenemos que emprender, repito, un estudio disciplinado de las Escrituras. Tenemos un desorden como creyentes, como latinos, no sé cómo decirlo, pero es que ese desorden le hace mucho daño, tanto a nivel personal, o sea, te hace daño a ti como creyente y le hace mucho daño a la iglesia en general, le ha hecho mucho daño a la iglesia que no estudiamos las escrituras de manera ordenada. Lo primero que se me enseñó a mí es que teníamos que tener una disciplina y que teníamos que leernos toda la Biblia, no hacer unos cursitos, no sacar unos versiculitos, no, la Biblia se tiene que respetar, usted tiene que respetar las escrituras. Y para respetar las escrituras yo tengo que empezar a leer desde Génesis y terminar en el Apocalipsis, porque cuando yo quiero ver una película, una obra de arte, yo no adelanto y veo un pedazo y luego atraso y veo otro pedazo. No, y no estoy diciendo que usted no pueda hacer un curso de Apocalipsis como este. Lo que estoy diciendo es que usted a solas tiene que adquirir un compromiso con Dios, un compromiso en el cual está involucrada
la vida de su alma, la vida que Dios le dio. Dios le dio una vida espiritual y esa vida tiene que ser alimentada y esa vida tiene que ser formada. Y la Biblia tiene un orden y usted tiene que estudiar la Biblia en ese orden, en el orden en el que está. Ah, no, pero es que para mí me es más fácil. ¿Desde qué libro comienzo? Bueno, hay muchas veces que las personas me dicen, no, pero el Antiguo Testamento no. Bueno, por lo menos comience con Mateo y por lo menos leas el Nuevo Testamento, pero tenga orden y tenga respeto por las Escrituras, respeto por los libros de la Biblia. ¿A qué me refiero con respeto? A que si nosotros sacamos un texto fuera de contexto, lo vamos a interpretar como nos dé la gana o como la persona que nos enseñó es así, dice esto significa esto. No. No, no, no. Si usted va a estudiar el libro de Mateo, comience por el capítulo 1 y termine en el último capítulo, pero no extraiga cosas fuera de contexto. Hay momentos en que hacemos el devocional, claro, hacemos el devocional es un pasaje de la Biblia, a veces es un versículo, a veces es 2, a veces es 3, a veces puede ser un capítulo, pero eso es un devocional. Es un devocional, pero ¿cuándo funcionan esos devocionales? Cuando yo ya conozco las escrituras, cuando yo conozco el contexto de la Biblia. Yo tengo que tener una disciplina para estudiar la Biblia. Con media hora al día se puede leer toda la Biblia en un año. Con media hora al día. Usted puede leer la Biblia toda completa en un año. Con un promedio de 3 a 5 capítulos diarios, usted puede leer toda la escritura en un año. ¿No la va a entender por completo? No, no la va a entender por completo, pero va a tener un panorama global de las escrituras que le va a servir de marco para poder comprender un pequeño pasaje o un pequeño versículo. Tenemos que respetar el alimento de Dios, tenemos que respetar las armas que Dios nos dio. Entonces, comenzar a pensar con la mente de Dios, a pensar los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, ¿cuántas actividades hay en nuestra agenda que producen vida? Ya sabemos cuáles son las actividades que producen vida. Las actividades que producen vida es el estudio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la búsqueda de su presencia y la compañía con hermanos más espirituales que yo. Ojo, la compañía y la interacción con cristianos más espirituales, más crecidos que yo. Porque uno de los problemas graves que hay, las personas que no crecen, es porque tienen su combo, el combo. ¿Y cómo es el combo? Así, todos son igualitos, todos son carnales, todos echan chistes de doble sentido, o sea, todos todavía no se han despojado de ciertas cosas. O sea, el grupo está igual y me siento cómoda allí, me siento perfecta. ¿Por qué? Porque no me siento intimidada. Yo siento que ellos están tan mal como yo y creo que los demás pues son unos fanáticos y unos locos, y para qué nos vamos a juntar con esa gente que es fanática y loca. No, júntate con los fanáticos, júntate con los locos, júntate con los que saben más Biblia que tú, júntate con los que tienen un mejor testimonio que el tuyo, júntate con los que oran más tiempo que tú, júntate con los que tienen una vida espiritual más intensa que la tuya, júntate con personas que te obliguen a crecer. No estoy diciendo que rompas con tus amigos, pero trata de interactuar con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios crece también a través de las coyunturas. Las coyunturas son los dones que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tiene un don que tiene que ser puesto al servicio de la iglesia. Y ese don me bendice a mí en la medida en que yo interactúo con las personas que tienen ese don. Entonces, yo tengo que ocuparme de las cosas del Espíritu para tener vida. Si me ocupo de las cosas de la carne, voy a morir. Versículo 9 dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjense, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. ¿De quién son los 7 espíritus que componen el Espíritu de Dios? Son de Cristo. Cristo, el Padre, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad divina. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Y no importa si está en la iglesia nominalmente, está muerto, no es de Cristo.
Dice el versículo 13, para concluir y para terminar, de Romanos 8, el versículo 13, ojalá que lo aprendan de memoria, ojalá que se lo pongan así en la pared que ustedes más miran, de pronto en la puerta de la nevera, si usted abre mucho la nevera, o en la puerta del closet, si abres mucho el closet, o de pronto en el carro, si pasas todo el día en el carro. Puedes colocar este versículo, Romanos 8:13, dice, porque si vives conforme a la carne, morirás. Si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Parece que la iglesia de Sardis no hizo esto. La iglesia de Sardis olvidó cuidar su vida espiritual. La iglesia de Sardis se adormeció. Vamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 3, y dice la advertencia. Pasemos ahora a la advertencia. ¿Cómo llegó la iglesia de Sardis a ser una iglesia muerta? Pues descuidando la salvación que le había sido entregada por gracia, descuidándola, ocupándose de las cosas del mundo, ocupándose de las cosas de la carne. Y ese es el problema, la ocupación. La frase ahora es estoy muy ocupado, yo soy muy ocupado. Ojo, porque las personas muy ocupadas tienen mucho peligro de morir espiritualmente si la ocupación no tiene que ver con las cosas del espíritu. Repito, si eres una persona muy ocupada en tus negocios, en tu economía, en tu familia, en tus quehaceres o en cualquier otra cosa diferente a las cosas de Dios, si estás muy ocupado para estudiar la Biblia, si estás muy ocupado para orar, si estás muy ocupado para congregarte, si estás muy ocupado para llamar a un hermano y orar con él, si estás muy ocupado para establecer relaciones significativas con personas cristianas serias, si estás muy ocupado para el pueblo de Dios, entonces esa ocupación te puede llevar a la muerte. Vamos a mirar la advertencia. En el versículo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues. Esta advertencia se parece mucho a otra advertencia que hizo otro escritor en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ok, es necesario que con más diligencia. ¿Qué significa eso? Significa que hay un descuido, es una iglesia que se descuidó. Ahora, la palabra descuido para nosotros es una palabra muy suave. Para nosotros un descuido es que, ay, me descuidé, ay, sí, ay, mira qué pena contigo, eso fue un descuido. Entonces, un descuido para nosotros es algo así como un error humano, como algo que, ay, pobrecito se descuidó, qué pecado con esa pobre persona, con esa, cualquiera se descuida, ¿cierto? No, es un descuido de algo que no puede ser descuidado. Descuidar la salvación, descuidar la vida de Dios, descuidar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, es un pecado grave, grave. Y dice, arrepiéntete, debemos arrepentirnos. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. La salvación se recibe y se recibe a través del oír la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Nosotros oímos con emoción, pero a veces no guardamos. Hermano, cada vez que Dios habla en nuestras vidas, en una clase bíblica, en un devocional, en un estudio, o porque abrí la Biblia y Dios me habló, como quiera que sea, si Dios habla en nuestras vidas, debemos tener claro que el que habla es Dios. Si de alguna manera la palabra de Dios ha llegado y ha tocado mi conciencia,
que ha tocado mi corazón, no basta con que yo diga amén, no basta con que yo me emocione. Yo tengo que escribir eso, tengo que escribirlo en un cuaderno, tengo que repasarlo, tengo que escucharlo nuevamente, un día, otro día, hasta que la palabra de Dios entre a lo más profundo de mi corazón, hasta que la palabra de Dios gobierne mis emociones, mis pensamientos y mis decisiones. Yo tengo que cuidar mi salvación, yo tengo que cuidar lo que he oído. Todas estas cosas son doctrina fundamental. Son cosas que quizás la mayoría de las personas que me están escuchando saben lo que es el nuevo nacimiento, saben lo que es la muerte espiritual, sabe lo que es el ocuparse de la carne, sabe lo que es el ocuparse del espíritu. Hemos leído textos que manejamos a diario, casi de memoria, y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos estamos ocupando de las cosas de Dios? Si hacemos una agenda hoy y empezamos a otorgar el tiempo y la duración de cada una de las actividades de nuestro día, ¿dónde están las cosas de Dios? ¿Dónde está el alimento del Espíritu? Para la carne hay 3 veces al día alimentamos nuestra carne, 3 veces al día. Hermano, y eso sin contar, a mí sí me duele eso de la comida, me duele mucho. ¿Por qué? Me duele mucho porque gasta mucho tiempo. Gasta mucho tiempo la preparación. Consumirla no gasta mucho tiempo, pero gasta mucho la preparación, gasta mucho el arreglar la cocina, gasta mucho. Y yo digo, ay Señor, este es el tiempo en que para que este tiempo sea glorioso, hermano, hay que alabar a Dios mientras se hace. Hay que orar en todo tiempo. O sea, yo tengo que aprender a orar mientras preparo la comida, porque si no, eso es un largo tiempo que se pierde. Tengo que aprender a orar y alabar a Dios mientras lavo los platos, porque es una de las cosas más aburridas que hay, sobre todo después de la comida. Y todo ese tiempo ahí se van un par de horas en todo ese asunto de las 3 comidas, de las 3 preparaciones y de todo eso. Y nos preocupamos. Tu alma y tu espíritu recibe alimento. Recuerdo al profeta Daniel, que es famoso porque oraba 3 veces al día y era un hombre supremamente ocupado. Daniel llegó a ser el segundo hombre del imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia fue uno de los imperios más grandes y más gloriosos de la historia. Y después de Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, venía él. Así que era un hombre supremamente ocupado, infinitamente ocupado, más ocupado que todos nosotros. Y él podía orar 3 veces al día. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar su vida espiritual, porque su vida espiritual era más importante. Entonces, ojo con la ocupación. Acuérdate de lo que has recibido. Hemos recibido esta palabra y hemos recibido esta vida. Ojo, hemos recibido el mensaje de Dios y también hemos recibido la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios en nuestros corazones y tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. Eso es lo más grande y glorioso e importante que tenemos que cuidar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cuidar estas cosas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esto? Entonces, no hacerlo es un pecado, no hacerlo es un crimen. Arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete de estas cosas. Y ahora viene una advertencia, pues si no velas, el versículo 3 al final dice, pues si no velas, es decir, si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante, sé vigilante. Dice el versículo 2. O sea que hay un problema, esta iglesia tiene un problema con la vigilia. Versículo 2 dice, sé vigilante. Y el versículo 3 dice, pues si no velas, primero le dice de una manera amistosa, sé vigilante. Y luego le dice, si no velas, en tono de advertencia imperativo. Está hablando con una iglesia indolente. Se nota por el tono de la amenaza, que es una iglesia que es difícil para obedecer. Es una iglesia que se ha vuelto pesada, tarda para oír.
decía el Señor, lenta para escuchar y para obedecer. Es una iglesia difícil, le tiene que decir varias veces, sé vigilante, en tono imperativo, y luego en tono de amenaza, si no velas, es decir, si no despiertas. Es una iglesia que se durmió, es una iglesia que no vela, la está llamando a un despertar espiritual, la está llamando a una vigilia, y no solo a una vigilia de estar pendiente de las cosas de Dios, sino también a una vigilia de dejarte dormir literalmente tanto. Este asunto de velar tiene dos acepciones que es importante que las entendamos, que ambas son un mandato del Señor Jesús. Este asunto de vigilar primeramente tiene que ver con estar pendiente de la vida espiritual, estar pendiente de las acechanzas del diablo. ¿Qué hace el enemigo? Me pone tentaciones, me coloca personas alrededor, personas para que no estudie la Biblia, personas para que no ore, obstáculos, distracciones, cosas que me gustan, dificultades. Estar vigilando es estar pendiente de que hay un enemigo de mi alma que quiere destruir lo que Dios me ha dado. Es estar pendiente de los peligros que hay para mi vida espiritual. Es estar pendiente de darle a mi espíritu la alimentación que se requiere. Yo tengo un deber y un compromiso porque tengo un don grande, un regalo grande, glorioso, costosísimo. Costó la sangre del Hijo de Dios, costó su muerte en la cruz del Calvario, costó su dolor y su sacrificio. Eso tan costoso me ha sido entregado a mí. Yo lo tengo que cuidar por encima de todas las cosas. Lo tengo que cuidar por encima de mi trabajo, lo tengo que cuidar por encima de mi salud, lo tengo que cuidar por encima de mis hijos, lo tengo que cuidar por encima de cualquier otra prioridad. Mi salvación es lo más glorioso y lo más costoso que tengo, porque fue comprada con la sangre de Jesús. Entonces, yo tengo que vigilar. Vigilar es estar pendiente y vigilarme a mí misma, que yo no claudique, que yo no me duerma, que yo no me vuelva irresponsable, que yo no me vuelva indolente, que yo no me vuelva insensible, que yo no me vuelva perezosa, examinar cómo está mi vida. Eso es vigilar. Pero por otra parte está vigilar, literalmente vigilar, como cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, orando, suplicando y sudando gruesas gotas de sangre, como dice Lucas. Y le decía a sus discípulos que no se durmieran, que velaran, que oraran con él. Y le dijo a Pedro, Pedro, ni siquiera has podido velar una hora, y estaban rendidos del sueño. Y Jesús sabía que ese era un momento difícil, que era un momento cruel y duro, porque ellos lo iban a ver morir en la cruz del Calvario y necesitaban fuerza, necesitaban valor, necesitaban coraje, y esa fuerza y ese valor y ese coraje solamente estaba en la presencia de Dios, no en el sueño. Pero ellos están agotados, están cansados, se duermen, y Jesús le dice, velen y oren. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros hemos llegado hoy a un tiempo de oscuridad, donde las tinieblas están hirviendo, están en ebullición. El reino de las tinieblas está en su máximo esplendor, atacando, perturbando, influenciando, sembrando odio, sembrando perversidad, influenciando a las personas a las depravaciones más grandes del mundo. Hay un mover espiritual de las tinieblas sin precedente, y la iglesia está durmiendo, no vela, no hace vigilia. Y estoy hablando de pasar una noche orando. La iglesia se le olvidó que una noche orando es mucho más poderosa que miles de noches durmiendo bien. Se nos olvidó que en la vigilia hay poder de Dios. Se nos olvidó que el Señor Jesucristo, antes de subir a la cruz del Calvario, pasó la noche en vela. Así que una noche en vela, clamándole a Dios, fortalece más el cuerpo que una noche durmiendo el sueño profundo, porque el Señor Jesús en la madrugada, cuando se levantó, cuando vinieron por él,
cuando vinieron el traidor y cuando vino toda esa gente, él tenía fuerza para estar de pie, él tenía fuerza para encarar las circunstancias, él tuvo fuerza para no morir bajo el dolor cruel de los azotes, él tuvo fuerza para cargar la cruz, él tuvo fuerza para llegar hasta el momento final y decir consumado es, y luego entregar su espíritu en el momento en que tenía que ser entregado. Y toda esa fuerza fue porque él no durmió en esa noche pensando, nosotros carnalmente podemos decir, mañana voy a tener un día pesado, voy a dormir. Y resulta que se nos olvida que una noche en la presencia de Dios, despierto, clamándole a Dios, es supremamente más poderosa. Ojalá que pudiéramos hacer una vigilia. No sé cómo, ahí les dejo la creatividad a ustedes, pero ojalá que pudiésemos hacer una vigilia clamando por esta ciudad, clamando por esta nación, clamando por esta crisis, clamándole a Dios, y yo creo que será un tiempo supremamente glorioso de revelación, de fortaleza, donde podremos recibir muchas cosas. Es tiempo de hacer vigilias. Es tiempo de velar, es tiempo de buscar el rostro de Dios, porque las tinieblas están acechando, pero más grande es el poder que Dios nos da, más grande es el poder que nosotros podemos hallar en su presencia. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su Espíritu. Bueno, dice vigila, dice vela, sé vigilante, y repito, se refiere a ambas cosas, a no dormir descuidando nuestra vida espiritual y a pasar una noche sin dormir, buscando el rostro de Dios en oración. Pero hay algo supremamente interesante de esto, y es que me parece interesante, que dice, pues si no velas, y creo que todos estamos aquí de acuerdo en que es una amenaza. Como cuando yo le digo a mi hijo, si no recoges los juguetes, no vas a salir a la calle. La condición para salir a la calle es recoger los juguetes. El castigo por no recoger los juguetes es no puedes salir a la calle. En ese orden de ideas, el Señor Jesucristo dice nuevamente, pues si no velas, estamos en el versículo 3 y puedes subrayarlo, pues si no velas, es decir, si tú no despiertas, si tú no buscas a Dios, si tú no te sacudes, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué encuentro yo? Que la frase, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, es un castigo por no velar. Lo dice la Escritura de manera clara. La frase, si no velas, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es bien interesante porque a nosotros se nos enseña que Cristo vendrá como un ladrón en la noche y nosotros enseñamos que él vendrá como ladrón en la noche, y que esa frase se refiere al hecho de que no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo vendrá. Pero no se refiere a eso. Ni el mundo ni la iglesia sabe el día y la hora en que Cristo vendrá. Repito, ni el mundo ni la iglesia. Ni la iglesia más pura, ni el creyente más consagrado, ni el más metido con Dios, ni el creyente más carnal, ni ningún incrédulo o impío. Nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo vendrá. Nadie sabe, nadie sabe. Ahora, cuando el Señor dice, vendré como ladrón en la noche, lo que está diciendo es que mi venida te sorprenderá de una manera negativa. Es que mi venida vendrá de un modo que tú no lo esperas. Mi venida será inesperada para ti. ¿Y qué sucede cuando un ladrón viene? ¿Es algo bueno o es algo malo? Cuando un ladrón viene en la noche, viene a robar. Cuando un ladrón viene en la noche, viene a despojar. La llegada de un ladrón en la noche no produce alegría, sino temor.
La venida o la llegada de un ladrón en la noche es algo que nadie quiere experimentar. Así que la venida de Cristo como un ladrón es un castigo para la humanidad que no lo espera, pero se convierte también en un castigo para una iglesia fría, dormida y muerta que tampoco lo espera. Es un castigo. Cuando Jesús dice, vendré como ladrón en la noche, está diciendo, vendré como un castigo, vendré como un juicio. Mi venida será dura, será impactante, será terrorífica para la humanidad, porque nadie querrá que Él venga, porque estarán complacidos haciendo lo malo. Ven conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y leemos del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ok, entonces, si nosotros leemos con detenimiento lo que dice el versículo 3 de esta cita, Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, el versículo dice que cuando digan, y está en tercera persona, el apóstol Pablo está hablando a una congregación que se reúne en Tesalónica, la congregación de los tesalonicenses. Le está hablando a ellos, pero no le está hablando de ellos, sino de un tercer grupo de personas. Cuando ellos digan, ¿quiénes? Ellos, tercera persona, cuando digan ellos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Versículo 2, retrocedemos. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga, vendrá como ladrón en la noche para el mundo, vendrá como el ladrón en la noche para el que no lo anhela, para el que no lo desea, para el que no lo espera. Será como un ladrón porque el que no desea a Cristo, el que no ama a Cristo, el que está lleno del amor por el mundo, es enemigo de Dios y él será para esas personas como un ladrón que viene a quitarle lo que ellos han atesorado. Una vida hueca, una vida vana, una vida vacía, una vida sin sentido. Aquello que hemos atesorado, aquello que han atesorado las personas carnales. Tu negocio, tu carro, tu casa. Eso que es más importante que buscar a Cristo. Eso que has abrazado como lo más importante. Tu estatus, tu posición, tu empresa, tu hobby, tu deporte favorito, tus hijos, tu esposa, lo que consume tu pensamiento, lo que consume tu vida y que no es Cristo, eso te será quitado. Y Cristo vendrá a tu vida como un ladrón en la noche porque te quedarás sin nada. Pero no está hablando de la iglesia, no está hablando de la iglesia. Y si bien la iglesia no sabrá, sino el día que Cristo venga, la iglesia no será sorprendida por Cristo como si él fuera un ladrón en la noche, porque para la iglesia Cristo es el deseado de las naciones, es aquel que nosotros anhelamos ver con toda nuestra fuerza, es aquel que estamos esperando, es la bendita y gloriosa esperanza del creyente. La iglesia en el libro del Apocalipsis al final clama diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Así que para la iglesia Jesús no es un ladrón en la noche, pero para una iglesia muerta, sí es un ladrón en la noche. En Primera de Tesalonicenses, en el mismo capítulo, pero ahora leemos el versículo 4 y 8. 5. Para vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ok, entonces ahí está claro, creo que no tengo nada que explicar. Está diciendo, pero nosotros, la iglesia, somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y si no estamos en tinieblas, aquel día no nos puede sorprender como un ladrón. Eso está clarito, hermanos. No hay nada que explicar. La iglesia espera al Señor Jesucristo y la iglesia está firme el día de la venida del Señor Jesucristo porque lo desea, lo anhela y puede ver las señales. Repito, lo único que la iglesia no sabe es el día y la hora, pero la iglesia conoce el tiempo, las ocasiones, las señales, los sucesos, los antecedentes de la venida de Cristo. Todo lo conocemos, así que no podemos estar desapercibidos. Ahora, unas palabras para un remanente. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 3. En la iglesia de Sardis hay un remanente. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ojo, ¿qué hicieron los demás? Mancharon sus vestiduras. ¿Qué es la vestidura? La vestidura es el regalo de la salvación. Porque la salvación contiene la justificación gratuita. Siendo nosotros pecadores, somos justificados por el sacrificio de Jesús. Él carga en la cruz del Calvario nuestro pecado y Él, que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 4 que hay unas pocas personas en la iglesia de Sardis, unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los creyentes de Sardis mancharon su vestidura. ¿Qué es manchar la vestidura? Es después de haber sido lavado en la sangre de Cristo, después de haber sido limpiado, después de haber sido regenerado con su Santo Espíritu, después de haber recibido la purificación de mis pecados, entonces yo cojo esa justicia de Cristo que me es regalada, que me es imputada, y me arrastro por el piso y me devuelvo a mis anteriores pecados. Hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras, pero la mayoría lo hicieron. Y dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Óyeme bien, para andar con Jesús hay que estar limpio. Para andar con Jesús hay que estar vestido de blanco. ¿Qué significa? Que para andar con Jesús, para ir a la presencia de Jesús, yo requiero de limpieza y de santidad. Y esa limpieza y santidad me la regala gratuitamente Jesús, pero yo la cuido. Como a quien le regalan un vestido blanco, lo tiene que cuidar. ¿Por qué? Pues porque es blanco. Esa es la única palabra buena que hay. Dice que estas personas andarán conmigo en vestiduras porque son dignas. Dignas porque no han manchado sus vestiduras. Ahora, la promesa o el galardón o la recompensa para los que vencieren. ¿Qué tienen que vencer? Pues esta iglesia la tiene bien difícil porque esta iglesia está muerta. Esta iglesia tiene que ir a la presencia de Dios a buscar vida. Esta iglesia tiene que vigilar. Esta iglesia tiene que esforzarse. Esta iglesia necesita morir a su carne para que pueda resucitar Cristo dentro de ella. Entonces, ¿qué le ofrece al que venciere? Esto es bien importante. Primer punto, le ofrece vestiduras blancas. Al que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas, o sea, será vestido de justicia. Vamos a leerlo en Apocalipsis 19:8, que son las vestiduras blancas, es símbolo de justicia. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Exacto. Las vestiduras blancas es la santificación del creyente. La segunda cosa que se le ofrece
es no borraré su nombre. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Es el libro de los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Es el libro de los que han creído en el Señor Jesucristo y han nacido de nuevo. Es el libro de los que tienen vida y vida de Dios. No la vida humana, sino la vida de Dios. De los que han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Ese libro contiene los nombres de todas esas personas. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, entonces ya sabemos que de ese libro depende la salvación. Las personas que están en ese libro van para el cielo. Las que no están en ese libro van para el infierno y ya. Y no hay más nada que explicar. Eso está clarito. La Biblia es supremamente clara. Y la tercera cosa que le ofrece al que venciere toda esta muerte espiritual, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Eso qué significa? Dios le entregó a su Hijo Jesucristo toda potestad. El Señor Jesucristo es el que determina quién se salva y quién no. Esto no es un asunto de obras, es un asunto de relación. El que tiene al Hijo tiene la vida, así de sencillo es. Y el Padre le otorgó al Hijo, al Señor Jesucristo, toda la potestad. Él es el que decide quién entra al cielo y quién no entra. Él es el que tiene las llaves del Hades y del infierno. Él es el que tiene las llaves de la muerte. Él es el que cierra y ninguno puede abrir. Él es el que abre y ninguno puede cerrar. Él es el que tiene toda la autoridad. Y lo que Jesucristo diga es ley para el Padre, es la ley de Dios. Entonces Él dice, yo les confesaré delante del Padre. Significa que podemos estar en la presencia de Dios. Gracias a que Jesucristo va a decir sí, Él sí. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice que algunos se acercaron a Él y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros? Y el Señor les responde, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. El Señor conoce a los que son suyos y nosotros necesitamos una relación con Cristo profunda, sincera, genuina, verdadera, firme, porque de eso depende nuestra salvación, de Cristo y no de nuestras obras. Versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.